Bueno, se desea enfriar 1000 kilogramos por hora de agua caliente, poniéndola en contacto con aire. Tiene una temperatura de 15 grados Celsius y 50% de humedad relativa. El proceso se llevará a cabo en una torre de enfriamiento, trabajando de manera continua y a contracorriente. Se estima que la pérdida de agua por evaporación es del 2%. Por eso se debe de, nos dice el problema, calcule el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida de la torre y si el aire está saturado a 30 grados Celsius. El proceso se efectúa a una atmósfera de presión. Por eso, aquí tenemos nuestra torre de enfriamiento, en donde primero, la primera entrada es por el aire caliente y tiene una salida de aire húmedo. A su vez tiene una entrada de aire seco y una salida de agua fría. Bueno, ya con esto tenemos el primer flujo másico. Nos falta el flujo másico del agua fría, perdón. El volumen general que nos está pidiendo. Tenemos 30 grados que salen del aire húmedo. Nos falta el volumen de aire seco, el volumen de saturación, el volumen húmedo y la humedad en la corriente 4 y la humedad en la corriente 3. Tenemos también de datos que en el aire seco tiene una temperatura de 15 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Para ello, seguido de todo esto, tenemos con el balance general, que es el flujo másico 1 más el flujo másico 3, da igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. Después de esto tenemos el balance en las corrientes gaseosas. Para ello tenemos que el flujo másico es igual a la masa de aire seco más masa de aire seco por la humedad en la corriente 3. En cuanto al flujo másico 4, tenemos que la masa de aire seco más la masa de aire seco igualmente se multiplica por la humedad en la corriente 4. Lo primero que se debe hacer es calcular el flujo másico en la corriente 2. Este flujo se podrá calcular con el dato que nos proporciona el problema, ya que nos menciona que la pérdida estimada por evaporación es de un 2%. Así que el flujo másico en la corriente 2 tenemos el 100%, le restamos menos el 2% y nos queda 98%. Por ello, tenemos de esta manera que el flujo másico de la corriente 1 por el 0.98, así obtendríamos el flujo másico 2. Así nos daría 980 kilogramos por hora de flujo másico 2. Para poder calcular el flujo volumétrico en el ventilador a la salida de la torre, tenemos que calcular la masa de aire seco. La masa de aire seco lo determinamos con ayuda del balance general y sustituyendo en los balances en las corrientes gaseosas. Proseguimos con el balance general, que es donde teníamos la fórmula de flujo másico 1 más flujo másico 3 es igual a flujo másico 2 más flujo másico 4. Para ello vamos a sustituir ahorita donde teníamos que el flujo másico 3 es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco. La masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad de la corriente. Por ello tenemos que el flujo másico 1 más la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad de corriente 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico por el flujo másico más la humedad de corriente 4. Sustituimos, pasamos del flujo másico 2, lo pasamos para acá y pasa restando. Y aquí se va la masa de aire seco con la masa de aire seco. Y así tenemos, como lo he dicho antes, es flujo másico 1 menos flujo másico 2 es igual a la masa de aire seco
por la humedad de la corriente 4 menos la masa de aire seco por la humedad en la corriente 3. De aquí pasa para acá restando y de aquí pasa para acá restando. Por eso tenemos y sacamos la masa de aire seco. Y aquí tenemos que flujo másico 1 menos flujo másico 2 es igual a la masa de aire seco. Y la humedad de corriente 4 menos la humedad de corriente 3. Por ello, tenemos que la fórmula general de aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por eso es que la masa de aire seco es igual al flujo másico 1 menos el flujo másico 2 entre la humedad de corriente 4 menos la humedad de corriente 3. Después tenemos que para el cálculo de volumen húmedo en la corriente 4 utilizaremos la siguiente ecuación que nos muestra aquí, que es donde el volumen húmedo es igual a el volumen de aire seco más el volumen de saturación. Bueno, aquí se multiplica el volumen de saturación menos el volumen de aire seco entre la humedad de saturación. Todo esto se va a multiplicar por la humedad de la corriente 4. Sin embargo, de nuestra ecuación nos falta determinar el volumen de saturación, el volumen de aire seco, la humedad de saturación y la humedad en la corriente 4, también la humedad de la corriente 3. Para ello se utilizará en el cálculo de la masa de aire seco. Estos valores se nos van a proporcionar o los determinaremos con ayuda de la carta de humedad que está a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y la carta se nos muestra aquí. Bueno, ya con dicha carta, como se nos mostró, ya de ella tenemos para la humedad de corriente 4 y la humedad de corriente 3. Que la humedad de corriente 3 nos da un valor de 0.005 y la humedad de corriente 4 nos da un valor de 0.0275. También a su vez de ello obtenemos el volumen de saturación y el volumen de aire seco, que el volumen de saturación nos da 0.9 y el volumen de aire seco nos da 0.85. Ya con esto se nos va a facilitar todo. Se me olvidó acá poner el 980, pero ya con la carta de humedad nos facilita todo el problema. Seguidamente de todo esto, ya solamente tenemos la fórmula de volumen de aire húmedo y de la masa de aire seco. Aquí se nos presentan las dos fórmulas de la masa de aire seco y del volumen húmedo. Para ello, ya que tenemos todos los valores, podemos despejar el volumen húmedo, donde tenemos el volumen de aire seco aquí, que es 0.85 más el volumen de saturación, que es 0.9 menos el volumen de aire seco. Y ahí tenemos que es entre la humedad de saturación, que en este problema la humedad de saturación es igual a la humedad de corriente 4, perdón. Y por la humedad de corriente 4. Dándonos aquí como resultado un volumen de humedad de 0.9. Ya teniendo nuestras fórmulas, sabemos que para la masa de aire seco, para el aire másico, para la masa de aire en seco, ya solamente teníamos que el flujo másico 1 menos el flujo másico 2 entre la humedad de corriente 4 menos la humedad de corriente 3.
que aquí ya tenemos pues los valores, que sería 1000 menos 980 entre 0.0275 menos 0.005 nos daría como resultado 888.888. También hay una fórmula que nos explica donde la masa de aire seco es igual al volumen que intentamos buscar, que intentamos encontrar, entre el volumen húmedo. Despejando de este lado, nos da que el volumen es igual a la masa de aire seco por el volumen húmedo. Y ya tenemos pues todos nuestras incógnitas. Ya aquí solamente sería de que el volumen es igual a 888.888 por el volumen húmedo, que el volumen húmedo nos dio 0.9 multiplicado como el volumen que debíamos de buscar, nos da como resultado 800 kilogramos por hora, siendo este ya nuestro resultado final.